Empezó el gobierno de Javier Milei, no del todo, pero bueno, bajó del monte del Sinaí el ministro Luis Caputo. Me niego a decirle Toto porque es una cosa como amigable. Sí, como cercana. Sí, no, Luis Caputo. Sí. Bueno, bajó con la tabla con los 10 mandamientos del ajuste, que fueron títulos que en muchos casos dejaron más dudas que certezas, pero bueno, para analizarlas y para ver un poco qué es lo que se viene, estamos en comunicación ahora con Mercedes D'Alessandro. Ella es economista y está teniendo la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te va, Mercedes? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. A ver, te voy a decir cuál fue mi primera impresión después de eso. Que básicamente hubo todo un camuflaje de algo que pareciera un plan económico, donde hubo una sola certeza, que fue la devaluación. Uh-huh. Sí, coincido en parte, sí. La única certeza que tenemos es la devaluación, pero de algún modo vino empaquetado con otras medidas que te dan la idea de que lo que hay es un programa de ajuste, no un programa económico, ¿no? Un programa de ajuste que prepararía las bases o sería la antesala de alguna otra cosa, se supone. Pero la idea de este primer paso me parece que es licuar un poco algunos elementos del gasto. Cuando digo licuar elementos del gasto, estoy hablando, por ejemplo, de las jubilaciones, que son una porción muy grande del gasto público. También hay una especie de congelamiento de las partidas destinadas a los programas sociales, como el potenciar trabajo. Si bien anunciar un aumento de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, son aumentos que estarían por debajo de la inflación esperada, con lo cual también significa una reducción de ese componente dentro del gasto social. Y entonces, si sumamos todos esos elementos, más algunos recortes que hicieron en los cargos jerárquicos y en algunas secretarías, los despidos que se espera que sucedan en el sector público y lo que se va a ahorrar por el aumento de las tarifas que hoy están subsidiadas, entonces lo que estamos viendo es una disminución del gasto muy fuerte, un poquito de aumento de los ingresos del Estado por medio de que vuelva el impuesto a las ganancias y la eliminación de la devolución del IVA, y eso, digamos, es una especie de búsqueda de equilibrio de las cuentas fiscales, pero uno se preguntaría qué costo, ¿no? Porque digamos que matemáticamente esto nos puede dar un resultado en el déficit fiscal lindo en términos macroeconómicos, como está buscando el gobierno de Milei, pero en términos de lo que impacta eso a nivel social, es tremendo el daño que puede hacer a los bolsillos de la mayor parte de la población. Sí. Mercedes, hay algunos planteos, incluso dentro de lo que fue el propio gobierno anterior, de, bueno, como que había un ajuste que había que hacerlo, que si hubiera ganado Massa hubiera sido un ajuste más friendly, más con quizá una ayuda mejor, pero que el ajuste era inevitable, que la macro estaba muy descarajinada. ¿Esto es así, digamos, era inevitable acomodar números, o hay había otro camino? Había otro camino, eso. Mira, yo sinceramente creo que sí, que siempre hay distintos caminos y que las alternativas son políticas, además, ¿no? ¿Por qué digo esto? Cuando Milei entra en campaña, dice la casa va a pagar el ajuste, la política va a pagar el ajuste, la gente de bien no va a pagar nada. Bueno, eso primero que no está sucediendo, ¿sí? Yo no vi ningún ajuste sobre la casta. Y ahí es donde digo que hay definiciones políticas. Porque si vos me dijeras que, bueno, el aumento de los impuestos viene de la mano de una revisión del impuesto a las grandes fortunas, por poner un ejemplo, ¿no? O viene de la mano de una imposición del 15% a la renta de las compañías de telecomunicaciones, algo que está debatiendo el FMI a nivel internacional, no estoy inventando cosas yo, estoy diciendo cosas que se usaron. O viene de la mano de una negociación o un acuerdo con los sectores de alimenticios para sostener algunos precios esenciales, como, no sé, el precio de la harina, el precio del azúcar, el precio de la carne, ¿no? Y que signifique eso que entonces hay un poco de esfuerzo también de los sectores que más ganan, pero todo eso no está sucediendo. Entonces, eso es lo que digo, que políticamente no hay una definición de que pague la casta algo,
sino que se está haciendo un proceso de ajuste que es discutible, el diagnóstico también, porque el diagnóstico del que parte Caputo y que dejó expresado él cuando anunció las 10 medidas de esta semana, es que el problema es el déficit, ¿no? Y la verdad que ahí en la historia económica tenemos muchísimos ejemplos de que el problema no es el déficit, ¿no? Uno podría decir, bueno, es la falta de dólares. Otro podría decir, no, bueno, es que este año fue la sequía, pero el año que viene no va a haber sequía, entonces va a haber suficientes dólares, no va a ser no sería necesario todo esto. Hay un manejo también de trasfondo de los dólares en otros momentos. Digo, diagnósticos, podemos tener distintos diagnósticos. Acá hay un diagnóstico en particular que dice que hay déficit. La verdad es que yo creo que el Estado ha tomado un rol central durante la pandemia y sobre todo post pandemia, por el impacto que tuvo la pandemia en los hogares, sobre todo menores ingresos, y que por eso también se amplió mucha parte del gasto social y no se pudo trabajar en una segmentación de las tarifas, por ejemplo, o algo que empezara a emprolijar esas cuentas, ¿no? Con lo cual yo creo que hay otras formas de hacer un ajuste, pero además también hay otros diagnósticos posibles sobre el problema central hoy de la Argentina, en el cual yo no estoy tan de acuerdo con algunas declaraciones que salió a decir algún exministro, como no sé, el exministro de Producción, estos días, justificando este ajuste desmedido en un punto. A mí la verdad me sorprendió que un funcionario de un gobierno que además tuvo tanta importancia y que además fue uno de los que manejó esa entrada de dólares, que después desapareció también en un momento, hable tan livianamente del asunto. La verdad que me sorprende, ¿no? A veces. Pero yo creo que políticamente hoy estamos frente a un ajuste muy fuerte que no tiene ningún tipo de conciencia sobre el mundo de los asalariados y menos de los informales. Y no es porque a mí se me ocurra, es algo que lo hemos visto en la conferencia de prensa del nuevo vocero de Adorni, cuando le preguntan por los ingresos, dice que no entiende. Cuando a Caputo en TN, en A Dos Voces, le preguntan qué va a pasar con los asalariados y sus ingresos, dice, no sé, que cada uno negocie lo que pueda, ¿no? Entonces digo, no hay una conciencia de este gobierno sobre los trabajadores, los ingresos de los trabajadores, los informales, los jubilados. Pareciera que es una cosa de sálvese quien pueda, o como dice Mondino, en el momento en que no puedan comprar, no van a comprar. Y José del Río, que es un periodista, que es editor de la sección económica del diario La Nación, que digo que no es el Che Guevara, le pregunta, bueno, pero son alimentos, señora. Y ella dice, bueno, en otros países pasa así, ¿no? Como si estuviéramos, que si una persona pudiera definir o no si compra polenta, arroz o fideos para darle de comer a sus hijos tan libremente, ¿no? Entonces digo, no hay hay un ajuste que tiene un diagnóstico político y medidas económicas que tienen un contenido político. Y no es solamente una cuenta, no es solamente subo 2 para acá, bajo 3 para allá y entonces me da 1, porque ese subir y bajar implica el traspaso de toda esta crisis y de todo este esfuerzo, digamos, a un sector muy concentrado que es el de los trabajadores, los jubilados, los trabajadores formales e informales, ¿no? Mercedes, esta semana también volvió fuerte una discusión interna del peronismo sobre esta mirada del déficit a partir justamente de lo que dice Caputo. ¿Crees que el peronismo debe tomar una posición más cuidadosa, por decirlo de alguna manera, con respecto a lo fiscal? ¿Debe tener una mirada más fiscalista o entendés que debe ser un tema secundario pensando una futura gestión o por lo menos una futura propuesta de cara a los argentinos y las argentinas? Mirá, yo creo que el déficit fiscal es un elemento atendible de un proyecto económico, pero que el mayor desafío para la vuelta al peronismo, si se quiere, ¿no? O para pensando un programa que permita condensar un poco el sentido de esta época, creo que tiene que ser más amplio que una mirada fiscalista. Creo que la experiencia que tuvimos estos 4 años nos deja un saldo en el cual hemos perdido el clamor popular, digamos, donde no hemos entendido muy bien algunas cosas. Yo hace un rato estaba en una entrevista con los chicos de Jóvenes por el Clima, que trabajan en tema de cambio climático, ¿no? Y hablábamos un poquito de
de que hay veces que, no sé, estos días salieron muchos datos, ¿no? De que el recorte de los cargos altos que está haciendo Milei significan el 0,001%, no sé qué. Yo digo, está bien hacer ese tipo de cálculos, pero creo que lo que nos dijo el votante Milei, lo que nos dijo el 55% de quien acompañó con el voto a Milei es: vos sos casta, sos elitista, mientras vos viajás con chofer al trabajo todos los días o te agarrás tu helicóptero para ir de un lado al otro, yo viajo como sardina en el tren, se me para, me cortan la ruta, no puedo llegar a casa y encima vuelvo y no me alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, yo creo que esa persona no está sacando la cuenta de si es el 0,0001% o no, sino te está dando otro mensaje. Te está diciendo, vos con el dinero público estás llevando una buena vida. Yo con el dinero público tengo servicios que no me solucionan nada y encima no llego a fin de mes. Sí. Entonces, por eso digo que obviamente en términos técnicos hay que dar respuesta a problemas fiscales que son bien particulares, pero también creo que hay que ver cómo de alguna manera este Estado se convirtió en un Estado que no lleva las soluciones necesarias a cada rincón como siempre se ha planteado. Sí, sí. Mercedes, ¿y cuál es el problema? Porque, a ver, hay como distintos diagnósticos, ¿no? El problema es el déficit fiscal. Hay otros países que tienen hasta más déficit y más tiempo y no tienen los problemas. No, son los formadores de precios, son 5 señores malos que se juntan para subirnos los precios. En el rubro de alimentación más o menos está manejado por los mismos actores en todo el mundo, salvo que nos toquen siempre los CEOs más hijos de puta a nosotros. Todos tienen una explicación que parece insuficiente. Tienen la misma concentración, los que tenemos 3 dígitos de inflación. Digo, el problema es la sequía. Bueno, antes de la sequía no es que éramos Suiza. El problema es que se desreguló. Bueno, a ver, el paraíso perdido al que queremos volver era 25% de inflación, que hoy nos parece algo deseable. En ese a ver, es un montón sí. Digo, no la tenía el Estados Unidos, Trump no la tenía la Bolivia de Evo Morales. ¿Qué es lo que pasa? No, yo creo que es una sumatoria de todo esto que decís, una economía que viene hace tiempo medio rota. La solución, si vos me decís cuál es la solución, la verdad que no sé bien cuál es la solución. La causa, por lo menos. Claro, lo que sí creo es que estamos frente también a otro mundo, no sé. Para mí realmente, yo no es por hablar de la pandemia, pero sí la pandemia transformó mucho las dinámicas económicas y comunicacionales, y económicas también en términos de la ampliación de la brecha que hubo de ingresos y de cómo porque está bien, yo el otro día discutíamos con Andrés hacia ahí, ¿no?, sobre la maldad de los CEOs, que comparto, no es que los nuestros sean más malos que los estadounidenses, pero lo cierto es que la maldad de los CEOs sí existe. Y no lo quiero decir como una cuestión de maldad, así, o sea, me estoy exagerando, pero sí hemos visto, por ejemplo, que las empresas conserven unos márgenes de ganancia exorbitantes en un contexto en el cual se arrojaban millones de personas a la pobreza a diario durante la pandemia. Lo que hemos visto que las industrias farmacéuticas, de alimentos, de transporte, farmacéutica, alimentos, de telecomunicaciones, financiera, arrojara ganancias nunca antes vistas, que nacieran multimillonarios día a día mientras niños se morían de hambre literalmente. Entonces, eso, no sé si es maldad o no, pero alguien está lucrando del dolor de los demás y no le está importando el contexto. Y eso es algo que sucedió ahora, que durante la pandemia aumentó la riqueza extrema y la pobreza extrema por primera vez en 25 años. O sea, que es la primera vez en 25 años que se aumenta la brecha de concentración de la riqueza y aumento de la pobreza al mismo tiempo. Entonces, ahí pasó algo. Y no detenerse en ese punto es importante, porque lo que está sucediendo es que se está ampliando una brecha de desigualdad muy grande. Y cuando vos tenés un país como el de Argentina, que tiene una tradición de búsqueda, de contención de la pobreza, de los sectores más vulnerables, etcétera, nosotros tenemos una cobertura jubilatoria casi del 100%, la UH que salvó la vida a un montón de hogares por esa transferencia, etcétera. Bueno, obviamente cuando tenés mucho más gente en sectores vulnerables, en pobreza, que no llega a fin de mes, etcétera, el Estado le cuesta plata eso, ¿no? Es decir, te agrava los problemas fiscales. Entonces yo creo que hay una cuestión también que se transformó en el último tiempo, cambió también la estructura de cuáles son los sectores dinámicos. En la Argentina en su momento teníamos como sectores dinámicos sectores industriales
que hoy ya desaparecieron. Cuando uno mira a nivel internacional el ranking de las empresas que más cotizan en bolsa, hace 20 años ese ranking eran todas empresas productivas, por decirte. Hoy son todas empresas de servicio, y no solo eso, sino que vos ves en los rankings eso, empresas de servicio de telecomunicaciones. ¿Y financieras? Por eso hoy tenemos que Facebook o que Twitter o que, bueno, estas compañías, ¿no? Tipo Amazon, etcétera, que ganan más que no que un estado entero, sino que, no sé, que más que el Cono Sur en América Latina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como que cambió mucho también la forma en la que se distribuye el poder, la riqueza, los recursos, quiénes son quienes están en los parlamentos y te representan, cómo gobiernan las élites. Fíjate cómo festejaba Elon Musk que gane Javier Milei. Bueno, también festejó el golpe de Estado en Bolivia. ¿Por qué es de derecha y por qué es libertario? No, porque él está atrás del litio, porque trabaja con la fábrica de autos electrónicos más grande del planeta. Entonces, hay ese tipo de cosas, digo, que nos quedan viejas a veces las lecturas que tenemos del estructuralismo latinoamericano que queremos actualizar. Y te lo digo como alguien que dirigió proyecto de investigación en la UBA sobre estructuralismo y de teoría de la dependencia, porque realmente creo que hay que pensar y aprender de la historia del pasado. Pero yo lo que siento es que en este momento no estamos mirando el presente y para adelante, y estamos siempre tratando de reciclar teorías viejas que se habla de sustitución de importaciones, que si modelo agroexportador, que si no sé cuánto, en un mundo en el cual cambió radicalmente. Sí. Cambió radicalmente. Y en un país en donde esto sí, no lo hemos visto muchas veces antes en la historia, la misma gente grita no hay plata, como un símbolo pero hasta de celebración, porque lo dicen con una sonrisa. Digo, eso es un fenómeno social también que está acompañando esto, y que tampoco lo hemos visto muchas veces en la historia. O sea, hay cosas que sí, de las que sí podemos aprender y que sí se repiten, y hay otras cosas que tenemos que aprender que son nuevas y van a seguir viniendo. Sí, y yo te digo, no es que tenga una respuesta ni no sé qué, pero sí creo que para construir esa respuesta hay que entender esto que vos decís. Yo fui el domingo a la plaza porque quería ver con mis propios ojos, ¿no? No a través de una pantalla, y tal como lo decís, Milei hablaba de ajuste y la gente aplaudía y se sonreía. Hablaba bueno, salió, lo primero que hizo fue gritar un hola con la voz toda transformada, ¿no? Como hace con sus shows del Movistar Arena. Cuando subió al balcón de la Casa Rosada, cantó un tema de la renga, digo. Hay una cosa también de un consumo medio extraño de la política, que quienes parecida al club fan de un rockstar, ¿no? Exacto, nosotros cuando se acuerdan ustedes, son de mi edad más o menos, ahí vivimos el 2001. Sí. En el 2001 fuimos con carteles fuera de la Rúa Caballo, fuera del FMI, que se vayan todos, ¿no? Algunos un poco más o un poco menos, pero la verdad que estábamos todos ahí con un que se vayan todos. No teníamos un rockstar al que aplaudir. Claro. Bueno, ¿no? pasa un poco también con Cristina, o con algunos seguidores de Cristina. Sí, Cristina genera eso porque tiene un carisma y tiene un público de esa manera, pero yo creo que el público de Milei es un público un poco más, un amigo que es que trabaja tema de filosofía y no sé qué, que con el que nos encontramos en la plaza ese día, él andaba buscando, bueno, yo no veo los jóvenes, no veo el grupo de rap, y yo le decía, vos estás buscando algo que no vas a encontrar. Porque cuando nosotros vamos a una marcha de que está Cristina o el peronismo, vos tenés la banderita de la Cámpora, la de Barrio de Pie, la del Movimiento Evita, la de los jóvenes de no sé dónde, las de la básica de por allá, ¿no? Como que vamos agrupados. Bueno, pero es que Milei... Y lo de Milei es mucho más individualista. Totalmente. Va la gente suelta. Totalmente. Yo gorro de la Fuerza del Cielo, en la remerita No hay plata, otro con la motosierra, otro con una foto de él, otro de la Libertad Avanza de Chubut. Pero hubo una cuestión, de hecho, que lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que de alguna manera el triunfo de Milei es como una derrota a lo comunitario, lo colectivo, porque se pronunciaron cuanto colectivo se te ocurra, desde las Swifties hasta la CGT, digamos, en favor de Massa. Y bueno, que lo que todos los clubes de la AFA, lo que te lleva a preguntarte, bueno, esas representaciones, ¿a quién representan? O al menos dicen, no, mira, vos a mí me representás, vos de la UOM me representás para pelear en la paritaria, pero yo para votar voy a votar a cartera. Vos me representás para elegir cuál es el mejor tema de Taylor Swift, no sé, por decir algo, ¿no? Pero
como una crisis de la representación. Sí, y además también una crisis de los modos que conocemos de hacer política. Claro, porque total. no sé, yo había estado en Iguazú una semana antes de las elecciones, soy de Misiones, había estado ahí, y me decían muchas compañías, no, mis hijos votan a Milei, no sé qué, y decían sorprendidas, él no tiene ninguna unidad básica acá, no tiene un local, no vino nunca, ¿no? Como diciendo, no puedo creer que voten a alguien que no conocen y del cual no tienen ninguna referencia en el barrio, en ningún lado. Por supuesto, gente que viene del peronismo, que está acostumbrada a la unidad básica, a recorrer el barrio, a la volanteada, al vamos a tomar mate y charlamos. Pero de hecho hasta el PRO había adoptado ese formato, ¿no? Con los timbreos, con... Sí. Y hoy esto es una irrupción en las redes sociales que tampoco es casual, ¿no? Esto tiene un método. Ese método se aplicó para Donald Trump en Estados Unidos, se aplicó para Bolsonaro en Brasil. Hay un método, hay una metodología de cómo trabajar las redes sociales de este tipo de candidatos. Y este tipo de candidatos está triunfando además en distintos países, no solo en la Argentina, y están acompañándose entre sí y utilizan estas fórmulas. Por eso decía que nos quedan cortas los mecanismos que tenemos de análisis si queremos volver siempre al pasado en nuestras teorías, y no digo por tirarlas porque obviamente que hay que aprender de todo eso, pero también hay que mirar el presente y ser creativos, creativas, buscar también otros elementos, entender que quizás, acá la sociedad nos dijo: el Estado es muy grande, es corrupto, no nos sirve, no lo queremos. El Banco Central, si lo quieren prender fuego, no me importa. El Ministerio de las Mujeres lo pueden tirar, que me refrega. Lo mismo con el de ambiente. O venta de órganos, y bueno, qué sé yo, si pasa, pasa. ¿No? Como que un 55% de la población, yo no digo que crea fervientemente en todo esto, pero que no le tembló el pulso a la hora de meter su voto, sabiendo que algo de esto podía llegar a suceder. Entonces, también hay que pensar, ¿qué Estado tenemos ahora? ¿El Estado que tenemos ahora sirve para lo que nos planteamos, para la justicia social, para lograr una redistribución del ingreso, para luchar contra la inflación, para que las personas puedan hacer asado como se prometía al principio de la gestión? ¿Sirvió para todo eso? Y bueno, quizás no sirvió para todo eso y por eso nos están diciendo, para hacerle una motosierra me da igual, ¿no? Y entonces, ¿qué Estado queremos? ¿Cómo tiene que ser el Estado? ¿En dónde interviene el Estado? ¿Las personas quieren que les paguen todo? ¿O quieren tener su propio dinero y sus posibilidades de tener su propia vida y sus vacaciones y que el Estado no esté tan presente? Yo creo que hay veces que uno se aferra a ideas que tiene arraigadas porque las ha sopesado durante mucho tiempo y que es momento también de otra escucha. Y sobre todo también a la juventud. Hay una gran porción de juventud que acompañó con su voto a Javier Milei en todas las encuestas y los análisis que se hicieron. Esto se mostraba, se veía, ¿no? Él donde más votos cosechó es en la gente joven. Entonces también, ¿qué le está pasando a la juventud? ¿Estamos realmente ofreciéndoles algo, una contención, una escucha? ¿Estamos entendiendo cómo es su vida, cuáles son sus aspiraciones? A mí, yo me cansé de debatir el tema del trabajo, ¿no? Y estoy hablando con gente que viene de eso. El tema del trabajo, siempre se dijo en el peronismo, el trabajo es el ordenador social, queremos que todo el trabajo sea formal. Ahora, yo le pregunto a un pibe de 19 años si quiere trabajar 8 horas en una fábrica o en una oficina y te dice que no. Tal cual. Claro. No quieren. Tal cual. No quieren. Esa cultura, y no es solo acá. En Estados Unidos el año pasado una gran crisis que se llamaba la gran resignación, le pusieron de nombre, que es gente que no quería tomar puestos de trabajo que eran de lavacopas o de meseros o de cuestiones así porque eran muy sacrificados, no les rinde mucho y les acaba con su día a día, los hace infelices. Entonces, ¿por qué nos aferramos a fórmulas que hoy, y no estoy haciendo una oda a la precarización, porque creo que hay muchas formas de trabajar que pueden ser distintas, nos dejamos llevar y nunca discutimos la jornada laboral, o no sé, viste, si tiene que ser de 5 días, de 4, las cantidades de horas, estamos 200 años de revoluciones tecnológicas y seguimos con la misma jornada laboral. Hay otras cosas que se pueden hablar, pero lo cierto es que hay mucha gente que vos te subís a un Uber y quizás el del Uber trabajaba antes de atención en un supermercado o algo y decide ir ahí porque puede manejar sus horarios.
o vende cosas por Mercado Libre. ¿Por qué? Porque así se genera un extra, pero no tiene que salir de la casa todos los días, ¿no? Como digo, como hay muchas cosas que están cambiando y yo creo que eso no se escucha, que uno dice, no, el trabajo es el ordenador social y además tiene que ser trabajo formal y entonces vamos a generar trabajo formal que significa 8 horas más las horas del bondi, más no sé cuánto, y además con eso no llega a fin de mes por la inflación, ¿verdad? Bueno, no sé, creo que por eso digo que creo que tenemos un montón de debates abiertos para que no son solo el déficit fiscal, lamentablemente, porque sería muy fácil si fuera solo el déficit fiscal, pero que hay otros debates que tenemos enfrente y que hay que darlos y que si no los damos vamos a volver a intentar, por decirlo de algún modo, y quizás tenemos suerte y ganamos, porque yo creo que a este gobierno le va a ir muy mal, lamentablemente, pero no vamos a llegar con las soluciones que necesitamos. A satisfacer demandas, claro. Igual. Mercedes, nos quedaríamos horas hablando con vos, pero bueno, no queremos quitarte más del fin de semana y se nos está haciendo el programa además. Así que nada, agradecerte el tiempo que nos has dado y bueno, desearte un feliz final de año dentro de lo que se pueda. Igualmente, y bueno, con fuerzas para seguir trabajando para lograr ese mundo que queremos también. Muchísimas gracias, Mercedes. Mercedes D'Alessandro, economista, pasaba por el aire la última entrevista de este resábado.